Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. A ver, denme el número de jóvenes que están presentes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me puede dar el número ahí de jóvenes que estamos presentes? Por el momento hay 65, licenciado. Bueno, suficiente. Van a poner atención, jóvenes, porque yo calculo que de aquí ya estamos en la recta final y vienen muchas preguntas del examen. Miren, pues. Son 3 factores los creadores del derecho agrario. Aquí estamos hablando de factores creadores del derecho agrario. Hay muchos elementos como el aspecto social, como el aspecto económico, el aspecto político. Dentro de estos factores tenemos lo que es el capitalismo, tenemos lo que es la crisis del derecho privado y tenemos lo que es la evolución constitucional. Pongan atención, después yo les voy a ir leyendo y les voy a decir que pueden tomar nota. Miren, pues. El capitalismo ya lo vimos cuando analizamos lo que es la evolución del materialismo histórico. En el capitalismo tenemos los 2 sujetos que se dan fundamentalmente, el señor capitalista, el empresario y el obrero. ¿Sí? El proletario. Pero ya que menciono el proletario, tenemos lo que es la lucha del proletariado. ¿Qué sucedió en Venezuela? En Venezuela no fue el proletariado, ahí no se dio lo que es la lucha del proletariado. Las clases sociales de semiburguesa fue la que tomó el poder. Pero ahí no hay un socialismo. Ahí existe prácticamente lo que es un fascismo en donde la clase media ocupa lo que anteriormente ocupaba la clase burguesa. Pero no fue el proletariado ni la clase obrera la que asumieron el poder. Pero aquí estamos hablando del capitalismo desde el punto de vista agrario. Acá en el capitalismo, jóvenes, hablábamos de la fuerza de trabajo. Acá hablábamos de lo que son las relaciones de producción. ¿Cuáles son y en qué consisten? Mano de obra, la maquinaria, la industrialización. Hablamos también aspectos de la ley napoleónica, creada en Francia cuando se hablaba de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Y hablábamos que era el derecho civil en donde estaba inmerso el derecho laboral, el derecho y el derecho agrario. Pero posteriormente, de acuerdo a los jurisconsultos, de acuerdo a las personas que se dedicaban al estudio y al análisis de derecho agrario, se desprende, se desliga lo que es el derecho agrario del derecho civil, debido a esa crisis del derecho privado en donde se desprenden otras ramas del derecho civil. Y con respecto a la evolución constitucional, aquí podemos hablar de las constituciones. La constitución es el ordenamiento jurídico establecido, o sea, que la constitución es el ordenamiento supremo de acuerdo a la pirámide de Kelsen, que es la parte suprema, la parte más alta de esa pirámide en donde está el ordenamiento jurídico. Lo demás son leyes de carácter ordinario. Veamos lo que es el capitalismo desde el punto de vista, vamos a hablar de lo que es desde el punto de vista agrícola. Miren pues. La aparición de nuevas tecnologías agrícolas con el avance de la revolución industrial surge la llamada evolución agrícola.
Posible que venga esa pregunta, aparición de las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que da origen? Entonces, sencillamente es el capitalismo, de acuerdo a uno de los factores fundamentales que dan origen en la actualidad, modernamente. Apareciendo la maquinaria y utensilios para la agricultura, sustancias químicas, abonos, la tierra, bueno, etcétera. La tierra ya no es considerada como un bien más para el uso y disfrute del hombre, como lo afirmaban las leyes napoleónicas, o sea, el derecho civil. Ahora la tierra es sinónimo de trabajo y de prosperidad. La tierra comienza a ser un valor económico de gran importancia y con un alto carácter de explotación. El capitalismo por sí no fue el creador directamente del derecho agrario. Más bien fue un factor, porque lo que dio realce al derecho agrario fue el comercio, fue el derecho comercial. Lo que les mencionaba de la crisis del derecho privado. Tanto el derecho civil como el comercial, estos no casaban de ningún modo. Y las distintas contradicciones que enfrentaban los codicistas, o sea, las personas que se dedicaban al derecho civil, no coincidían. Y da como resultado un derecho agrario en forma independiente al resto. La tierra comienza a verse como un sinónimo de actividad económica y de explotación financiera. Y crece en forma de un derecho de tipo comercial y de actividad económica que hasta entonces carecía de nombre. Aquí es donde nace el moderno derecho agrario, es decir, de la actividad comercial. Luego tenemos lo que es la evolución constitucional. Los avances de las constituciones fueron partícipes en la creación del derecho agrario, defendiendo los intereses sociales. Quiere decir que la mayor parte de las constituciones llevan implícito ese principio de carácter social, en donde defiende los intereses sociales, en donde los intereses sociales deben de prevalecer sobre los intereses particulares o los colectivos. Ya analizamos nuestra Constitución, que tiene aspectos sociales, de derecho privado y también de derechos del sistema eminentemente capitalista y socialista. El propósito para llegar a una justa repartición de los bienes, un acceso justo al trabajo, y dentro de este marco el derecho agrario reunía todos los requisitos para hermanarse con el derecho constitucional. Ese desprendimiento que se da del derecho civil, el derecho agrario, principia entonces a tener otro tipo de relaciones con otras ciencias de carácter jurídico, con el derecho penal, con el derecho laboral, con el derecho administrativo y con otras ciencias que no son jurídicas, la agronomía, y con otros que se dedican a ciencias que son de carácter eminentemente de peritaje, que lo vamos a ver adelante. Bueno, este hermanamiento o bien esta relación del derecho agrario con el constitucional es un antecedente que aparece por primera vez en la Constitución, fíjense, mexicana. Después aparece en la Unión Soviética, en la URSS, en 1836, como un derecho de Estado y un derecho público. Otro caso lo encontramos en la República Dominicana en 1966. Artículo 83
declara la tierra como fin útil, con un objeto de eliminar los latifundios. En esas reuniones, en esas convenciones de la República Dominicana, el objetivo fundamental era de buscar la manera, tal vez no de las expropiaciones, sino que ver la forma de cómo eliminar los latifundios, comprando las fincas a los terratenientes o expropiándoles, pero reconociéndoseles, buscar ciertos mecanismos, que era lo que buscaba principalmente esa convención. Bueno, la invención del derecho agrario en las sociedades modernas. Aquí tenemos algo, un aspecto muy importante. Cierto, el día del examen puede venir cuál es el origen del derecho agrario, en qué sociedades se dio, en la edad antigua, en la edad moderna, en las sociedades en el istmo continental, en el americano, en qué sociedades se desarrolló. Bueno, el derecho agrario surge actualmente como una nueva rama del ordenamiento jurídico a comienzos del siglo XX, como derecho. Es una creación histórico-social por parte de los juristas, en un momento en que el desarrollo de la agricultura presentaba problemas de articulación con los principios del orden del sistema jurídico político. Será la necesidad de la creación de un ordenamiento jurídico por los mismos problemas que estaban suscitando en la agricultura. Principalmente este ordenamiento jurídico en aquellos países que presentaban una desigualdad de distribución de propiedad de la tierra. En otras palabras, en virtud de la problemática de esa desigualdad equitativa de la distribución de la tierra, los juristas y las personas encargadas de los estudios que realizaban en el aspecto agrario se vieron en la necesidad de la creación de un ordenamiento jurídico, buscando desde luego pues la tranquilidad y la paz en el aspecto agrario. Es casual que el derecho agrario aparezca al mismo tiempo que el derecho del trabajo. Y en el marco de la nueva forma de Estado social de derecho, ya que la cuestión agraria era también una manifestación de la cuestión social, es decir, de la lucha del movimiento obrero y campesino para reivindicar la ciudadanía y para ejercer control sobre la organización y condiciones de vida y de trabajo. En otras palabras, se dan los movimientos campesinos, los movimientos obreros, en busca de la reivindicación, en busca de la lucha de la regulación de la tierra. En otros países se logra en esos movimientos, por ejemplo, en Francia con Lech Walesa, el presidente polaco, fue el creador del Sindicato de Solidaridad, que sube el socialismo a través de la lucha del proletariado. Esa lucha de los obreros, la lucha del trabajador, la lucha del obrero, del proletariado, es cuando ellos suben a otro tipo de sistema socialista, dejando abajo el sistema capitalista. Pero cualquiera me puede decir, pero Venezuela, ¿qué fue lo que sucedió? En Venezuela no fueron los obreros, en Venezuela no fueron los trabajadores, en Venezuela no fueron los proletarios, donde se da esa lucha de la revolución, de la lucha del proletariado. Ahí fue la clase burguesa media, a través de Hugo Chávez, que ya había iniciado un movimiento político de derrocamiento, en otras palabras, un golpe de Estado.
Estos llegan al poder y convierten al país en un sistema eminentemente, prácticamente fascista, totalitario. Entonces, lo que pretende el derecho agrario es el reconocimiento y tutela del productor agrario, de los arrendatarios, de los aparceros. ¿Quiénes son los aparceros? Persona que se dedica a explotar un terreno agrícola o una instalación ganadera mediante un contrato de aparcería. Y luego aparecen los aparceros y trabajadores asalariados del campo, bien para ser los beneficiarios de una reforma agraria de reparto de tierras. Cualquiera puede decir, pero ¿qué es lo que sucedió en Guatemala? ¿Por qué Guatemala no se convirtió en un país socialista? Sencillamente, en Guatemala la problemática que se da cuando Juan José Arévalo Bermejo entrega el poder a Jacobo Arbenz y Guzmán, que se viene creando lo que es el decreto 900, la ley de reforma agraria. Esta ley de reforma agraria del decreto 900, que lo vamos a ver adelante, tenía una forma, definitivamente se hablaba de expropiación, en donde se estaba dotando de tierra a la clase campesina. Pero la filosofía y la ideología de Jacob Arbenz y Guzmán no era socialista ni era comunista. Seamos claros y entendamos esto. Jacob Arbenz y Guzmán lo que andaba buscando era la industrialización del país, convertir un país de carácter eminentemente capitalista, industrializado. Pero los componentes o gerentes, la asociación de la Unite Free Company, esta empresa exportadora de banano que yo mencionaba anteriormente, que fungía en Izabal y con una sucursal en Escuintla, juntamente con los personeros y junto con el cónsul, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, derrocan y le dan el golpe de Estado a Jacob Arbenz y Guzmán, juntamente con Carlos Castillo Armas, en donde Jacob Arbenz y Guzmán tiene que retirarse del país, revocándoselo del decreto 900, y entra el parche del decreto 1551, que es la ley de transformación agraria, que le vamos a entrar adelante criticando, que es algo que realmente no ha venido a resolver la problemática agraria nacional. Digamos, como estamos hablando de aspectos de carácter eminentemente agrario, tenemos que también tomar aspectos de la problemática agraria nacional. El fomento de la agricultura perseguía el aumento de la producción de las explotaciones como presupuesto, condición para el desarrollo económico general, valorando y reconociendo a los productores y no limitarse solo a establecer medidas de tipo proteccionista. Para conseguir tales objetivos, la agricultura requería de grandes obras y grandes inversiones como nuevas formas de organización de las relaciones entre propietarios, cultivadores, empresarios y trabajadores. Es decir, que lo que mencionamos, lo que busca el nuevo derecho agrario moderno, son esos consensos que deben de existir entre todos los sujetos que se dedican a dicha actividad, consensuando para salir adelante de la situación por la cual atraviesa el país. Se puede entonces hablar del derecho agrario como el conjunto de reglas, conceptos y prácticas jurídicas cuando se dan dos condiciones. Uno, debe de existir la legislación que atribuye relevancia especial
a particular a las actividades agrarias. Subrayémelo. Cuando hablamos del derecho agrario como una práctica jurídica, mencionamos dos elementos. El primero, que es la legislación. Subrayémelo. Que la legislación está regulada a través del derecho positivo vigente. Que la legislación se regula a través de aspectos eminentemente estatales por medio de uno de los órganos, que es el Congreso de la República. Entonces, la existencia de una legislación que atribuye relevancia especial o particular a las actividades agrarias. Los usos y costumbres del campo también atribuían relevancia particular a los tiempos y espacios en los que se practicaban los cultivos y a las relaciones sociales agrarias, pero es evidente que tanto los nuevos códigos como el nuevo derecho agrario se fundaban sobre otros principios y reglas. En otras palabras, significa que ya el nuevo derecho agrario trae implícito ya aspectos de carácter moderno, de pleno siglo XX, siglo XXI. Porque si nosotros miramos nuestra Constitución, que lo vamos a ver a continuación, decíamos que tiene aspectos de carácter social de izquierda y que tiene aspectos de derecha en el sistema evidentemente capitalista. El segundo elemento es, si hablamos de la legislación, ahorita vamos a hablar del segundo elemento. Cuando los juristas, o sea, los jurisconsultos, las personas que se han dedicado al estudio y al análisis tanto del derecho civil como principalmente el derecho agrario, han estudiado como objeto de reflexión y de estudio las reglas y técnicas que tienen por finalidad organizar la producción agraria, interviniendo factores históricos y sociales. Cierto, hay que tener cuidado con las preguntas de examen, porque se les puede preguntar cuáles son las circunstancias, cuáles son los modos, los tiempos, aspectos que datan de determinado momento de la creación del derecho agrario. Sí, esos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, pero hay que analizarla desde el punto de vista en que se está planteando, se hace el cuestionamiento. Los juristas que indagaban en los usos y costumbres del campo descubrieron en que hay maneras distintas de abordar la organización de la agricultura, y no solo aquellos que proponían doctrinarios liberales, elaborando un conjunto de reglas generales y de abstractas, poco apegadas a la realidad socioeconómica agraria. Estos aspectos doctrinarios nos hace referencia cuando hablamos en parte de la teoría del delito, que lo vamos a ver. Entonces, aspectos doctrinarios que se basan fundamentalmente en aspectos históricos, aspectos de carácter social. En consecuencia y en resumen, el derecho agrario entonces aparece como una manifestación del proceso de los ordenamientos jurídicos en las sociedades modernas, que han estudiado particularmente los sociólogos. La tensión, los conflictos que se producen en las sociedades modernas burguesas entre desarrollo agrario y desarrollo del capital no presentan idénticas características que el conflicto entre propietarios y cultivadores de otras épocas. ¿Por qué de otras épocas? Cuando hablamos de la evolución histórica, mencionábamos
quienes conforman o son los sujetos de la actividad agraria en la etapa feudal. ¿Cuál es la base fundamental de las relaciones en la sociedad esclavista? ¿Cuál es la actividad natural de la sociedad esclavista con los medios de producción? ¿Qué es lo que sucede con los medios de producción en esta sociedad? Entonces, se las hago como interrogantes porque son preguntas de examen. Luego tenemos el concepto, la definición del derecho agrario. Vean, es cierto, cuando hablamos del concepto de algo, nos estamos refiriendo al concepto del derecho agrario. Es el derecho agrario. ¿Cuál es el concepto de una silla? ¿Cuál es el concepto que se tiene de una persona? ¿Cómo es? La silla tiene un respaldo, la silla tiene 4 patas, donde sentarse. Es el concepto que nosotros nos conformamos de algo. Pero yo no les estoy diciendo a ustedes la definición. Cuando hablamos de la definición, entonces ya principiamos nosotros a hablar de su naturaleza jurídica, de su naturaleza. Podemos decir que de la silla es de madera, es de Guanacaste, es de pino, de caoba, etc. Principiamos con un lujo de detalles, pero desde un punto de vista eminentemente más científico. Características, elementos, su naturaleza jurídica, cuando hablamos de la definición del derecho agrario. Y cada definición del derecho agrario varía tanto en aspecto fáctico, modo, tiempo y lugar. Un derecho agrario en la Argentina es diferente a un derecho agrario al nuestro. Un derecho agrario mexicano, ellos tienen su propia conceptualización, sus propias definiciones. Aunque un derecho agrario, si damos una definición desde el punto de vista legal, jurídico, definición del derecho agrario moderno o definición del derecho agrario es suficiente. Conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las relaciones, las relaciones de los sujetos que tienen en la producción agrícola. Conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la relación de los sujetos en materia agraria. Esa es la definición. Nos queremos extender. Podemos decir que está conformado por elementos de carácter histórico, que se habla de las fuerzas productivas, que se habla de los sujetos en cada una de las etapas de las relaciones de producción. Pero se está pidiendo la definición del derecho agrario. No nos están pidiendo gran cosa. Porque si se les pregunta quiénes son los sujetos del derecho agrario en el sistema capitalista, bueno, proletariado, el obrero, trabajador, que recibe un salario, y el patrono o el terrateniente en el sistema capitalista. Entonces, es indispensable que el derecho agrario recoja los fundamentos históricos, sociológicos, económicos del Estado en cuestión a fin de regular las relaciones jurídicas de las instituciones agrarias. ¿Y cuáles son las instituciones? Tenemos el decreto 1551, la ley de transformación agraria, otras instituciones agrarias. Tenemos lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios, tenemos el Código Municipal cuando se refiere a asuntos de carácter agrario, tenemos la Ley de Bosques. Son instituciones que regulan como instituciones aspectos agrarios. Los sujetos agrarios, todos los que se dedican a la actividad agraria. Los sujetos agrarios, el régimen de la propiedad agraria, las modalidades jurídicas agrarias
y otros aspectos que hagan posible la conceptualización y la definición del derecho agrario, lo que les mencionaba. Entonces, el concepto es la representación mental de un objeto, hecho, de una cualidad, situación, etc. Puede ser una opinión, hasta puede ser un juicio, especialmente el que se tiene de una persona o de algo. Con respecto a la definición del derecho agrario, entonces, es donde más se manifiesta el sistema económico, social, político de un Estado. Es un proceso de transformación de la sociedad que dialécticamente desemboque en la reforma agraria y sobre particularidades acorde de cada país. Yo les mencionaba a ustedes una definición del derecho agrario argentino. Dice, vamos a ver, agrario, dice, con respecto a la definición del derecho agrario, no existe unidad de criterios, varía en distintas épocas y países de acuerdo a su doctrina y a su legislación. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la legislación? La doctrina es el conjunto de principios, de conceptos en que se fundamenta el sistema jurídico agrario, la doctrina. Vean qué interesante. Y esto es para toda su vida, porque no solamente lo van a utilizar en lo agrario. La doctrina es el conjunto de principios, conceptos en que se fundamenta el sistema jurídico, administrativo, penal, sustantivo, adjetivo, etc. Esa es la doctrina. Principios donde se fundamenta el sistema jurídico. ¿Y cuáles son los principios? Pueden ser aspectos sociológicos, económicos, políticos, que los sociólogos que mencionamos anteriormente han realizado y han hecho estudios doctrinarios con respecto a la materia. Y me subrayan lo que es la legislación. Anoten ahí legislación y la subrayan, que es el conjunto de leyes y demás ordenamientos jurídicos creados por el Poder Legislativo que regula la vida jurídica agraria. El legislativo como un órgano del Estado que es el encargado de la creación de las leyes, que es el Congreso de la República. Les mencionaba la definición de derecho agrario argentino. Es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos que intervienen en la actividad agraria, con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural. Este concepto tiene mucha relación con el que habla el licenciado Milla. Se refiere mucho a qué es la definición de un derecho agrario guatemalteco. A mí me interesa que se tenga claro y preciso la definición. No de memoria, no. Esas son las normas jurídicas que se dedican a las relaciones, que se dedican ciertos sujetos a las relaciones productivas de carácter agrario. ¿Sí? En 2 líneas ustedes no pueden desarrollar un tema, pero sí la pueden ser muy puntuales en cuanto a la definición. Entonces, aquí tenemos lo que es el concepto de agricultura. Miren, los que están presentes, yo sé que esta pregunta la van a tener buena. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la agricultura? Se les pregunta a ustedes en el examen, es el arte, es la ciencia o industria que se ocupa de la explotación de plantas y animales para el uso humano. O se les pregunta qué es un vocablo
que proviene del latín, del agrarius, ager. Todo ello significa al campo, al terreno, a la cultura, cuyo significado es cultivo. Ustedes van a tener buena esta pregunta en el examen. ¿Por qué? Porque están recibiendo la clase y estamos hablando que el vocablo es latino, el latín, agrarius, y que nos referimos a la agricultura. El que no está recibiendo la clase va a decir, ese vocablo que viene de la... Sí, va a poner agrario, va a poner aspectos que se refieren al derecho agrario. Pero nosotros aquí no estamos hablando específicamente de lo agrario. Nos estamos refiriendo al latín de ager, que es cultivo y que se refiere a la agricultura. En sentido estricto, agricultura es labranza, cultivo de la tierra. Es el arte de cultivar la tierra en un sentido amplio, que engloba el marco de actividades necesarias para el cultivo de aquellas plantas útiles al hombre y a los animales. Tradicionalmente, entonces, se han desarrollado 4 secciones con respecto a la agricultura. ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que analiza? ¿A qué se refiere la agricultura? Se refiere a todos los aspectos, desde la siembra de un árbol hasta la crianza de animales. Se refiere hasta la economía rural. Nos referimos a la agrología, estudio y conocimiento del suelo, a la agricultura pastoral o aspectos de ganado, arboricultura, la explotación del árbol y frutales silvestres, economía rural, es la mayor productividad de la tierra obteniendo máximos beneficios en las ventas. Podemos mencionar hasta la silvicultura, que se refiere al estudio, al cuidado, análisis de los bosques. Agrología, agricultura, arboricultura y la economía rural. Aquí tenemos la delimitación conceptual. Fíjense bien. Aquí tenemos varios aspectos que les van a servir a ustedes cuando hagan su plan de trabajo, su plan de trabajo, sí, su plan para la elaboración de su tesis. Cuando hablamos de la delimitación conceptual, estamos hablando, por ejemplo, que vamos a trabajar sobre el derecho agrario y su problemática actual desde el punto de vista económico, social, etc. La delimitación del conceptual radica en que ya no se va a poner el derecho agrario con su problemática, no, se va a delimitar lo que es la problemática, sino que problemas actuales del derecho agrario, delimitar el problema. El objeto de estudio, desde qué punto y qué análisis lo vamos a estudiar. La mala distribución y la mala dotación de tierras, la problemática o la poca relación que existe con el Estado. Entonces, porque ya delimitamos el problema, lo estamos simplificando. ¿Cuál es su contenido? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Y cuál es la finalidad que nosotros buscamos en la elaboración de ese planteamiento de tesis, de la elaboración para la tesis? Aquí tenemos aspectos fundamentales. ¿Cuál es el marco teórico? El marco teórico y el modelo conceptual del derecho agrario se constituye con el manejo y aplicación de términos propios de esta disciplina jurídica y de otras que también forman parte del área social del conocimiento. Sí, porque tenemos que hacer un trabajo de campo. Tenemos que conocer las necesidades que hay en el campo y tener una idea muy generalizada en cuanto a la delimitación conceptual. Objeto de estudio, el derecho agrario, tiene como estudio la estructura y organización y actividad de ejidos. Y con ejidos, ¿qué son los ejidos? Los que fueron mis alumnos anteriormente saben que los ejidos
eran aquellos pueblos que se criaban afuera de ciertas de las comunidades. Por ejemplo, en México se tienen ciertas comunidades y afuera de esos pueblos están los ejidos y en los cuales tienen ciertas regulaciones de carácter jurídico. Entonces, organización y actividad de ejidos y comunidades, la propiedad privada y las relaciones jurídicas que se presentan con motivo de la tenencia de la tierra. En esas modalidades también estudia las colonias agrícolas, ganaderas o forestales y lo relativo a terrenos nacionales. Cuanto al tema de la delimitación, bueno, se van a estudiar los terrenos ociosos nacionales. O sea, las tierras ociosas son las que no están sin trabajarse o puede ser que sean tierras improductivas. Luego tenemos el contenido del derecho agrario. Esto recuerdo que lo vimos en las primeras clases. El derecho agrario contiene normas jurídicas sustantivas como adjetivas. ¿Por qué sustantivas? Tenemos la ley del decreto 1551 de la ley de transformación agraria, tenemos la ley de bosques, tenemos varias leyes, tenemos las leyes de la Secretaría de Asuntos Agrarios, tenemos estas otras leyes en donde el Código Municipal, en donde se encuentran los aspectos de carácter sustantivo de ese ordenamiento, o sea, ese ordenamiento jurídico. Y lo adjetivo, y leyes y reglamentos, y lo adjetivo es darle el cumplimiento, es el proceso que se elabora de todo el ordenamiento jurídico establecido en sus normas de carácter sustantivo. El contenido, normas de carácter sustantivas y adjetivas. Entonces, los reglamentos y disposiciones administrativas. Tenemos la doctrina, la jurisprudencia, que regulan las relaciones entre los sujetos jurídicos agrarios en cuanto a sus derechos tutelados por la legislación agraria, el ejercicio de los mismos y la solución de los conflictos que surjan al respecto. Todo este contenido del derecho agrario de aspectos sustantivos y adjetivos jóvenes se refieren específicamente a problemas como el nuestro, a países como el nuestro que aún no han resuelto su problema agrario. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es lograr la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en todas sus modalidades. Es posible que se les pregunte a ustedes en el examen, ¿cuál es la finalidad del derecho agrario? Es esa seguridad que se busca, que el Estado debe de regular en el registro de la propiedad, la tenencia de las tierras para tener esa seguridad jurídica de propiedad, lo cual está regulado en la Constitución, por lo cual debe de dársele seguimiento, más que todo cumplimiento con las regulaciones en el registro de la propiedad para tener seguridad jurídica de lo que uno tiene. Ahora bien, también lo vimos al principio. ¿Qué comprende entonces la actividad agraria? Las fuerzas productivas, en primer lugar. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? Mencionábamos al hombre, la mano de obra. Las fuerzas productivas, produciéndose y valiéndose para actuar sobre la tierra como objeto de trabajo. Las fuerzas productivas, el hombre, los instrumentos, la tierra, la semilla. Y las relaciones de producción, también ya lo vimos. Son los vínculos que se establecen con motivo de la actividad productiva en el proceso de bienes materiales de origen agrícola. ¿Quiénes son los sujetos de producción en la etapa del feudalismo? ¿Quiénes son los sujetos de producción en la etapa del capitalismo? ¿Cómo funcionan las relaciones de producción en el sistema socialista? ¿Qué es la social
estatal y la social no estatal, la relación en cada una de sus actividades. Entonces, el elemento integrantes de la actividad agraria, fíjense pues, pregunta de examen. Los elementos integrantes de la actividad agraria, ¿cómo es que se integra? Mencionábamos que los sujetos, aquí están los sujetos, son todos. ¿Y cuáles son los integrantes aquí de la actividad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los sujetos de la actividad agraria? Bueno, todos, ustedes me los pueden mencionar. Si me ponen todos, es posible que les ponga un punto. Pero si ustedes me ponen ahí que son los sujetos que se dedican a la actividad agraria, son todos. Por ejemplo, tenemos a las empresas campesinas asociativas, tenemos a las personas que se dedican específicamente a la actividad agraria, los campesinos, los terratenientes, los bancos, las personas individuales y jurídicas. Bueno, pero aquí hablamos aspectos que integran la actividad agraria. Entonces tenemos la agricultura, y en la agricultura tenemos la horticultura, fruticultura, floricultura. En la ganadería, el ganado bovino, ovina, porcina, caprina. La conservación de bosques y montes. Lo que yo les mencionaba es la selvicultura. Tenemos los suelos, la reforestación. Aprovechamiento de los recursos hídricos. Recuérdense de lo hídrico. Aguas, empleo del agua, ríos, recursos hidráulicos, lagos, canales, que tiene mucho que ver con aspectos ambientales. Conceptos fundamentales vinculados al derecho agrario. Se expresa entonces a través de conceptos propios. Sin embargo, es necesario conocer otros para reforzar su contenido. Sigo con la legislación agraria. Conjunto de leyes y demás ordenamientos creados por el Poder Legislativo. Principalmente aquí estamos hablando, si es creado por el Poder Legislativo, estamos hablando de un derecho positivo, de un derecho escrito, el Congreso de la República, tendiente a regular la vida jurídica. Y aquí tenemos lo que es la doctrina agraria. Son los principios, son los conceptos en que se funda el sistema jurídico agrario. La doctrina agraria, entonces, se fundamenta en principios y en conceptos, la cual la doctrina le sirve mucho a la legislación, a los legisladores, por ejemplo, para crear aspectos de carácter agrario, como por ejemplo una reforma agraria, porque estudian aspectos sociales, aspectos económicos, jurídicos, políticos, lo cual el legislador, a través de estudios y análisis que han hecho de campo, toman como base aspectos también doctrinarios de carácter social. Y la jurisprudencia agraria, cuando hablamos de la jurisprudencia, son los actos repetitivos sobre determinadas áreas y materias. Entonces, la jurisprudencia agraria es la parte del derecho que se genera en los tribunales autorizados como consecuencia de la interpretación, complementación, integración y aplicación de la legislación agraria vigente, que se expresa como sistema de normas jurisprudenciales obligatorias con el fin de realizar justicia y seguridad jurídica. Esto lo tenemos en el artículo 43 de la Ley de Amparo, doctrina legal de la interpretación referente a las normas. Sigamos. Cuando hablamos de la política agraria, mencionábamos que la política es una ciencia
de gobernar, o bien alarde de gobernar. Pero aquí tenemos políticas de carácter públicas. Y estas políticas de carácter pública radican fundamentalmente en la función del Estado. Y la función del Estado debe de enmarcarse como guía el ordenamiento jurídico plenamente establecido, que es la Constitución, en donde establece que los bienes, que el interés colectivo debe de prevalecer sobre el interés particular. Esa constitución política, decíamos que tiene aspectos de derecha y aspectos de izquierda. Cuando hablamos de aspectos por ejemplo, de derecha, hablamos del capitalismo, hablamos de la propiedad privada. Pero si nos referimos a aspectos de izquierda, del socialismo, de la socialdemocracia, nos referimos, por ejemplo, a las expropiaciones y de los intereses colectivos. Para, desde luego, alcanzar el bien común. Luego tenemos lo que es el desarrollo rural. El desarrollo rural es la retórica, lo que yo les he mencionado a ustedes, el discurso de todos los políticos idéntico en todas las campañas políticas. El desarrollo rural es la retórica oficial de los gobiernos para explicar los resultados de la política económica al decir que hemos alcanzado un desarrollo rural superior a los tiempos pasados. Es mentira. Este concepto nunca ha faltado en el discurso electoral y en plataformas de partidos políticos. Es cierto de que están poniendo actividades de rebaja de precios de los productos básicos en determinados lugares, en Chimaltenango, en Xela, pero esos son aspectos paliativos y temporales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ese no es el problema. El problema está en que el Estado, a través de sus políticas públicas, debe de prestar asistencia económica, crediticia y tecnológica a toda esta clase, principalmente que están conformados muchos ya en asociaciones campesinas, en cooperativas, que el Estado debe de coadyuvar y apoyarles. No se puede caer un puente porque ya al rábano ya le subieron 2 quetzales. No puede haber una tormenta fuerte en el sur porque ya le subieron también a las papas, a las legumbres. Entonces, señores, no hay un control específico en cuanto, 1, a la calidad, 2, al transporte y 3, a los precios reales que debe tener la canasta básica basados a un desarrollo de carácter rural. No se preocupen que seguimos. Pues, permítame, jóvenes. Estamos 3:45, 5:45. Sí, ya casi estamos llegando a 1 hora de clase. Vean, lo que pasa es que he estado tratando de programar las clases que nos quedan para el examen. El examen, jóvenes, no se preocupen, no viene sin ningún sesgo. Los que han estado presentes en las clases, miren, el examen es para 30 minutos. Si les pongo 45 o 1 hora, es para que se convierta en un desorden. Mejor les pongo 30 minutos de examen, de la hora de examen, y en 15 minutos me lo van a resolver, yo sé. Si le pongo más tiempo, se convierte en desorden. 20 minutos,
30 minutos terminó y se entrega el examen y problema resuelto. Sigamos. Te estoy dando ciertos tips de cómo viene el examen. Sencillo. Sigamos. Justicia agraria. La justicia viene del latín justitia, que proviene del jus, que significa lo justo. La justicia no solo es una virtud, sino que también constituye el fin del propio derecho y se divide en justicia legal general y justicia distributiva. Estamos hablando desde el punto de vista de la justicia agraria. Ustedes van a escuchar lo que les voy a leer y lo que les voy a explicar. Pero miremoslo desde la justicia legal o general, porque se nos presenta. Se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos y el Estado, desde luego, desde el punto de vista de lo que estos deben a ella, de lo que los individuos deben a la sociedad. Luego, con el Estado, tenemos los impuestos, servicios obligatorios, etcétera, como los deberes de los gobernantes en la sociedad y la lealtad del bien común. Ponga atención. Si hablamos de una justicia legal o general, esto debe de ser recíproco. De la participación del individuo con el pago de los impuestos al Estado y la devolución de esos impuestos de parte del Estado a la sociedad para la prestación de los servicios, carreteras, para salud, para mantenimiento, escuelas, etcétera, para ese servicio de bien común, pero lamentablemente no se da. Porque esos impuestos cancelados al Estado, unos no llegan y otros se apropian ilegalmente de él. Ahorita tenemos el problema tenemos un problema ahorita de 300 millones de quetzales de evasión fiscal. Y se señala a Miguel Martínez, que es el coordinador, más de 400 empresas contratadas por el Estado y que estos no pagaron sus impuestos durante el periodo de la pareja sentimental. Imagínense ustedes ahorita 300 millones de quetzales que se apropiaron de empresas contratadas por el Estado y que no pagaron sus impuestos. Ya se presentaron las denuncias y esperemos que el Ministerio Público pues, que sea objetivo. Un contador y un abogado, un notario para la creación de todas las empresas, señores. Señalando el BANBI como oficinas de carácter jurídico para ser notificados, en donde no existen oficinas. Esos son sectores marginales, en donde vive clase pobre. Está bien que se hayan ubicado en ese sector las oficinas, las cuales no existen, las cuales donde están señaladas esas oficinas pusieron cámaras para ver qué personas son las que llegan a hacer los controles de investigación, en donde ahora ya señalaron, ya le están haciendo señalamientos y ofrecimientos de muerte al señor de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque ya se presentaron las denuncias del Ministerio Público. Pero eso se refiere a la justicia legal o general. Entonces, pero en lo agrario debe de haber entonces la política públicas de parte del Estado para el servicio del bien común. Una justicia distributiva regula la participación a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y bienes atribuibles del bien común. Lo que el individuo puede exigir de la sociedad
repartición justa de cargas fiscales, derecho a satisfactores mínimos, vivienda, alimentación, vestido, etcétera. Lo que yo les mencionaba. Tenemos lo que es la justicia conmutativa, es la que rige las operaciones de cambio entre las personas que se hallan en un plano de igualdad, ejemplo, las relaciones contractuales. Atiende el criterio de trato igual a los iguales, la justicia conmutativa. Se debe de celebrar, en efecto, pueden ser contratos con el Estado, pero estos contratos deben de ser con cierta equidad, de igualdad de condiciones. Por eso la Procuraduría General de la Nación, por medio de su Procurador General, han revocado varios contratos porque son contratos que perjudican al Estado. Sigamos con una reforma agraria de pensamiento moderno. Yo les hablaba a ustedes que tiende a resolver los problemas agrarios de una determinada estructura agraria, justa y equitativa, distribución de la tierra, asistencia integral, técnica, crediticia, social y de mercado, higiene y salubridad rural para el hombre como para los productores agrícolas. Es decir, que una reforma agraria debe estar conformada por todos esos aspectos. Abrir carreteras, la creación de centros de salud, la creación de escuelas. Porque la reforma agraria está conformada por asistencia eminentemente de carácter integral. No solamente se va a referir a la tierra. ¿De qué sirve? De que se abran las grandes carreteras para que los agrícolas, los campesinos bajen sus productos, pero arriba no tienen ni un centro de asistencia de salud, no tienen escuelas, sino que los niños tienen que atravesarse los campos, las veredas y los ríos para ir a su escuela. Es algo que debe de conformarse integralmente. Sigamos. Miren, aquí hay una pregunta de examen. Vamos a ver. Miren, pues, la décima primera conferencia regional de la FAO, yo les mencionaba que la FAO es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos para América Latina. Bueno, la FAO. En Caracas, el 5 del 20 de octubre, bueno, se dieron esas conferencias y esas reuniones. Se define la reforma agraria como parte integral de las estrategias de desarrollo global y la considera asimismo como la dimensión estructural del desarrollo rural. La pregunta de examen es, ¿en dónde ubicamos al derecho agrario? ¿Es una rama del derecho civil? ¿Es una rama autónoma? ¿O es una rama de carácter pública? ¿En dónde lo vamos a ubicar? Si nosotros decimos que el derecho agrario es autónomo, es porque tiene su propia legislación. Se ha independizado del derecho civil. Que tenga cierta relación es diferente, pero no hay dependencia. ¿Y por qué decimos entonces que el derecho agrario, por qué es de carácter público? Es público porque tiene una gran relación con el derecho constitucional. Y aquí se hablan de políticas de carácter público cuando se dice, por ejemplo, en la Constitución, de la propiedad privada, la protección de la tierra para los campesinos. Es de carácter público porque busca la prestación de esos servicios de carácter colectivo que deben de prevalecer sobre el interés particular. Entonces decimos que el derecho agrario es autónomo desde ese punto de vista. Y también es de carácter público por lo mismo. ¿Qué nos dice la doctrina autónoma del derecho agrario? Se ha manifestado de una manera absoluta en diversos países donde coinciden en otorgarle una independencia
jurisprudencia definitiva en relación con cualquier otra rama del derecho, como lo son el derecho civil, administrativo, etcétera. La autonomía se refleja formalmente en su aplicación a casos concretos y específicos. Por ejemplo, esa toma de decisiones que se han dado en Sololá, en Santa María, Purulá, todo ese sector en donde han habido invasiones y el ejército ha tomado posesión. Me van a disculpar, jóvenes, pero ahí tenemos el código civil, tenemos la normativa que regula la solución de estos conflictos. La Secretaría de Asuntos Agrarios, que debe tener al día al presidente de la República para darle solución a este tipo de conflictos de carácter concreto. Pero no me voy a meter a detalles. Por ejemplo, mandar el ejército para solucionar problemas ahí violentos y como que estuvieran en guerra. Así no se resuelven estos problemas. Se resuelven a través de los consensos que deben de darse territorialmente, geográficamente, en cada una de las jurisdicciones, a través del ordenamiento jurídico para resolver el caso evidentemente concreto, a casos específicos. Entonces, se vincula y se nutre con otras disciplinas jurídicas y otras áreas del conocimiento social. Ahí vamos a ver la relación del derecho agrario con el derecho administrativo, con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho laboral, relación. Y relación con otras ciencias que no son jurídicas, la topografía, la agronomía. Y con otras ciencias peritales, como la topografía y la estadística. Ven qué interesante. Entonces, surge a partir de las relaciones jurídicas que regula en sentido amplio o en sentido estricto como sistema jurídico escrito. Jóvenes alumnos, les deseo feliz descanso, feliz fin de semana y aquí nos vamos a quedar. Nos miramos el próximo lunes para irle dando ya los toques finales al examen que es de este lunes en 8. ¿Tienen alguna duda? Anótenla y el lunes pues le entramos a ver qué podemos resolverles. Pasen ustedes feliz tarde, que estamos a la orden. Gracias.